At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized, so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches. Hoy martes 24 de junio. Iniciamos con buenas noticias del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta mañana la Fundación Santa Fe emitió un nuevo comunicado en el que señala lo siguiente. La Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa bajo manejo en la unidad de cuidados intensivos. La comunicación agrega además que ha recibido de forma permanente y específicamente en las últimas 72 horas los cuidados médicos y quirúrgicos, entre ellos traqueostomía y gastronomía, pertinentes a la desescalada de su estado crítico, entrando en una nueva fase subaguda al superar 16 días de evolución del incidente. Su condición es grave y su pronóstico es neurológico reservado, es lo que dice la Fundación Santa Fe, en resumen, diciendo que la condición de salud del senador Uribe pues mejora un poco. Y cambiamos de tema, hablamos de noticias de orden público, porque en el Cauca fueron liberados los 57 soldados que estuvieron secuestrados en zona rural del Tambo, en el cañón de Micay, luego de un operativo realizado por parte de la Fuerza Pública. Este hecho dejó más de 30 personas capturadas. Vamos a Cali, Alejandro Muñoz. Luego de estar durante 3 días secuestrados en zona rural de El Tambo, en el cañón del Micay en el Cauca, con una operación de la Fuerza Pública que denominaron Justicia, se permitió la liberación de los 57 soldados que fueron retenidos por la comunidad instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño que delinque en esa zona de ese departamento. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Para decirles que toda Colombia los estaba esperando, que toda Colombia estaba pendiente de ustedes, porque quien toca a un militar, quien toca a un policía, toca también a una institución y ataca también al Estado. Quien secuestra a un militar, quien secuestra a un policía, también secuestra la libertad, también secuestra la seguridad, también secuestra la esperanza. No lo vamos a permitir y no lo vamos a tolerar. Y hoy fue un ejemplo de ello. Lo rescatamos. El secuestro de los 4 suboficiales y los 53 soldados se dio luego de una operación adelantada en esa zona y como represalia a la captura de un presunto integrante del grupo armado que luego fue rescatado por los mismos hombres del grupo liderado por Iván Mordisco. Esas comunidades que se negaron a hablar con la Defensoría del Pueblo, con la comunidad internacional para liberarlos a ustedes, se optó por un rescate que fue perfecto. La operación Justicia no tuvo ni un solo disparo, simplemente rescató a nuestros 57 militares. Y es que en la liberación fueron capturadas las personas que participaron en el secuestro de los uniformados. Así lo confirmó Armando Benedetti, ministro del Interior. Hay más de 20 miembros de milicianos que han sido capturados, que serán judicializados según corresponde. Por último, hay que mencionar que el gobierno nacional ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes ayuden a dar con el paradero de otros cabecillas del Frente Carlos Patiño de la disidencia de las FARC, comandados por alias Kevin, en el Plateado y toda el área del cañón del Micay. Y en Medellín no para la polémica por asistencia en primera fila de cabecillas de bandas criminales recluidos en la cárcel de Itagüí al más reciente evento del presidente Gustavo Petro. El hecho generó rechazo de múltiples sectores que siguen cuestionando el proceso de paz urbana y la política de paz del gobierno nacional. En Medellín, Danilo Arias. El revuelo causado por ofrecimientos como transporte, alimentación, inclusive las supuestas presiones de grupos criminales para asistir masivamente al evento de Gustavo Petro el pasado sábado en Medellín, se quedó corto frente a lo que fue la imagen del jefe de Estado en la misma tarima, con cabecillas de estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá y que hacen parte del proceso de paz urbana. Con Petro, varios ministros y altos funcionarios compartieron escenario personajes como alias Douglas, Tom, Carlos Pesebre, Vallejo, el Indio, el Tigre, el Saya, Albert y Juan 23 relacionados
vinculados todos con estructuras delincuenciales, inclusive con injerencia en otras zonas del departamento. La asistencia de estos cabecillas al evento generó una ola de críticas que no se hicieron esperar, especialmente por el simbolismo del acto y el lugar donde se realizó, el corazón de la institucionalidad pública de Medellín. Federico Gutiérrez calificó lo ocurrido como el acto de la vergüenza y aseveró que la presencia de estas personas en tarima con el jefe de Estado lo recibió como una amenaza directa. Ya sabemos del lado de quién está Petro. Nosotros, que defendemos la institucionalidad y estamos del lado de la gente, sabemos que seguiremos haciendo nuestra tarea, enfrentando a las estructuras criminales con las cuales él nos amenazó, él puso en riesgo. Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón resaltó que con este tipo de acciones la democracia está en peligro. Su visita a Antioquia, rodeándose de criminales, es una afrenta, es una humillación a las víctimas, es una traición al ejército y a la Policía Nacional. Entre diferentes mensajes por parte del presidente Gustavo Petro, como su mando frente a las fuerzas militares, críticas a proyectos mineros en la región, advertencias sobre riesgos en Hidroituango y veeduría recursos para educación y cultura en Medellín, su visita más que tender puentes con buena parte de la sociedad antioqueña, lo cierto es que terminó por polarizar mucho más el discurso de cara a elecciones presidenciales que se avecinan en 2026. Y después de revocar la fallida consulta popular, el presidente Gustavo Petro mete al país en un nuevo debate de una Asamblea Nacional Constituyente a través de una octava papeleta, propuesta que ya generó la reacción de constitucionalistas, también de varios congresistas, quienes coincidieron y advirtieron que para convocar esa constituyente se debe pasar obligatoriamente por el Congreso de la República. Felipe García. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de la derogación de la consulta popular, el primer mandatario confirmó que impulsará una octava papeleta en las elecciones del próximo año. Según explicó, ese mecanismo permitiría a los ciudadanos pronunciarse en las urnas sobre si apoyan o no la creación de una nueva constitución al tiempo que eligen presidente y Congreso. Desde el legislativo, varias voces aseguran que esta es una forma del presidente de intentar modificar las reglas institucionales y advierten que no permitirán que se vulneren los límites establecidos en la Constitución de 1991. El presidente del Senado, Efraín Cepeda. Esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo, no, la Constitución es clara. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. Frente a los señalamientos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que la octava papeleta no tiene relación con una eventual reelección del presidente Petro y que el primer mandatario finalizará su mandato en 2026 como está previsto. Y hablamos de noticias importantes para Bogotá en un hito clave para el futuro del transporte público de la capital. En las últimas horas fueron entregadas en Changchun, China, los dos primeros trenes que formarán parte de la primera línea del metro de la ciudad. Desde China, Juan Andrés Beltrán. A 15.000 kilómetros de distancia, acá en la ciudad de Changchun, al nordeste de China, fue entregado oficialmente el primer tren del metro de Bogotá al concesionario. Realmente son dos trenes los que arrancarán en 15 días para Bogotá su travesía. Es un hito muy importante, serán en total 30 trenes, están en fabricación, además de esos dos trenes ya terminados, 9 adicionales y luego llegarán a Bogotá a finales de septiembre, donde iniciarán el proceso para las pruebas primeras que se hacen en el patio talleres. Luego de múltiples pruebas en la casa matriz de CRC, el tren de 134 metros será embarcado hacia Colombia en 2 semanas para que arribe en septiembre de este año a Colombia. El señor Wu Yu es el vicepresidente de China Harbor. Este año vamos a llegar 6 a 8 y todo otro 20 y pico llega el próximo año. Todo llega en completo. Nos subimos en el tren de 2.9 metros de ancho y 3.9 de alto. Tiene pantallas con información de las estaciones. Los apoyamanos son de una altura promedio para que todos puedan tomarse de ellos y cuenta con 252 sillas distribuidas al lado y lado de los 6 vagones. Juan David Castro es uno de los jóvenes ingenieros colombianos que se capacita en China y nos acompañó en este recorrido. Sí, correcto. Estamos hablando ante un tren de nivel de automatización nivel 4. Por supuesto, todo lo mejor para la primera línea del Metro de Bogotá. Los colores del tren son rojo, amarillo y blanco y es completamente automatizado, es decir, que no tiene conductor ya que se opera remotamente. Un tren de conducción automática, más sin embargo, en condiciones particulares, en condiciones de emergencia, es donde el conductor puede abrir esa consola y operar todo el tren de forma manual. Podemos encontrar un circuito de cerrado de televisión. El primer tren del Metro de Bogotá tiene capacidad para 1.800 pasajeros, lo que equivale a unas 7 veces lo que ocupa normalmente un biarticulado del sistema Transmilenio, y en total serán 30 que llegarán en el transcurso de este año y el próximo año. Y en el mundo, tras días de tensión y ataques de Estados Unidos y de Irán, el presidente Donald Trump anunció anoche que habrá cese al fuego entre Israel e Irán. No obstante, el régimen islámico atacó sin éxito una base militar estadounidense. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlat. Fueron horas de incertidumbre y de temor
hasta que el presidente Trump anunció a través de su red social Truth que Israel e Irán acordaron plenamente que habrá un cese al fuego total y que arrancará con Irán, iniciando un cese al fuego por un periodo de 12 horas y luego Israel también lo hará. A las 24 horas, escribió Trump, el mundo celebrará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Publicación que se presentó luego de la retaliación por parte del régimen del Ayatolá, que lanzó una serie de misiles en contra de la base militar estadounidense Al-Udeid, la más grande de ese país en Medio Oriente, en Qatar, con hasta unos 10.000 efectivos. Una base que el mismo Trump visitó el mes pasado durante su visita a Qatar. Esa era la retaliación de Irán al ataque de Estados Unidos en contra de sus 3 instalaciones nucleares. Una respuesta prácticamente inofensiva, según el presidente Trump, quien aseguró que su ataque fue muy débil, que lo esperaban y que había sido contrarrestado con mucha eficacia. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños, escribió Trump. Y cerramos con deportes porque continúa el Mundial de Clubes con victoria para 2 equipos europeos y 2 empates. Hubo participación colombiana de la mano de Richard Ríos con Palmeiras de Brasil enfrentando al Inter de Miami de Lionel Messi. Diego Suárez. Comenzó la tercera fecha del Mundial de Clubes con victoria para 2 equipos europeos y 2 empates. A primera hora, Atlético de Madrid de España le ganó 1-0 al campeón de la Copa Libertadores más reciente, al Botafogo de Brasil, 1-0. Seattle Sounders se enfrentó al Paris Saint-Germain, ganó el conjunto francés que acaba de ganar la UEFA Champions League 2-0. Sin embargo, Luis Enrique sigue destacando el rendimiento de los equipos sudamericanos en esta competición. Esto dijo al final del compromiso. Yo no sé por qué están tan preocupados que los brasileños, los argentinos, los sudamericanos, los americanos, si son mejores que los europeos o no. Yo no lo entiendo porque todos los equipos europeos tienen brasileños, argentinos, mexicanos, americanos. Si está lleno. Creo que la nacionalidad que más hay son 154 brasileños. Los empates llegaron en los encuentros de segundo turno. Porto de Portugal igualó 4-4 con Al-Ahly. Inter de Miami en simultáneo igualó a 2 goles contra Palmeiras de Brasil. En el conjunto brasileño jugó el colombiano de la selección Colombia habitualmente, Richard Ríos, mediocampista, tuvo un 94% en la precisión de los pases, tocó la pelota un total de 71 veces y solamente la perdió en 9 ocasiones. Hoy continuará esta tercera fecha del Mundial de Clubes con 4 partidos. Auckland City, en donde puede jugar el colombiano Gerson Lagos, enfrentará al Boca Juniors de Argentina, donde podría tener acción el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra. A las 2 de la tarde. En simultáneo, Benfica de Portugal enfrentará al Bayern Múnich, un encuentro sin participación colombiana. Ninguno de los 2 equipos tiene cafeteros en sus planteles. A las 8 de la noche también tendremos 2 duelos en simultáneo. Los Ángeles recibe a Flamengo. En Los Ángeles puede jugar el defensor colombiano Eddie Segura y en Esperance, un equipo tunés, enfrentará al Chelsea de Inglaterra. Estos encuentros a las 8 de la noche. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó como siempre Slobodan Wilches. Feliz resto de día.